Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta alternativa, a esta propuesta que traemos a la pantalla de Somos Salta, Cablevisión. Quien les habla, Gonzalo Burgos Sandoval. En esta oportunidad, la intención es traerle temas totalmente atemporales, temas que lamentablemente en algunos casos se dan durante todo el año, otros que son extensiones de lo ocurrido en años anteriores, que podamos abordar, que podamos sacarnos algunas dudas, que podamos preguntarles directamente a referentes sociales, a dirigentes, a políticos, a funcionarios también, justamente sobre cada una de las cuestiones que vamos a ir planteando y que son de interés de la comunidad, lo que ustedes justamente quieren saber. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Y por qué no se ve este tema? Esa es la idea, que seamos un nexo. Nosotros, por supuesto, tenemos algunos temas, ustedes nos van a poder ir planteando también algunos a través de las redes sociales, de los contactos que vamos a ir proveyéndole en los zócalos, para que los tengan siempre presentes. Y la idea es esa, justamente, ¿no? Plantear un tema e ir directo a la fuente, como es el nombre del programa, ir directamente a la fuente, sin intermediarios, sin que por ahí el mensaje se pierda por alguna circunstancia o que ocurra el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Y triangular la información, sino ir directamente a quien en muchos casos tienen las respuestas o bien son los que están planteando diferentes problemáticas que pueda haber y que nos afectan a todos en mayor o menor medida. Esta es la nueva propuesta que trajimos para todos los sábados a las 10 de la mañana por la pantalla de Somos Salta, la señal local de Cablevisión. Así que en el día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de algo que lamentablemente se viene dando ya hace muchos años, pero que últimamente se empezó a encuadrar en el término femicidio. Vamos a comentarles qué es el femicidio, qué se entiende por femicidio, cuándo surge lo de femicidio. No es nuevo, no es de hace 5 años, estuvimos investigando un poco y es de la década del 70, por ejemplo. Vamos a tocar algo de la historia de cómo surge justamente y por qué se quiere implementar el término, o por qué se implementa. En realidad es una carátula, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién pone la carátula? ¿La sociedad? ¿La policía? ¿La justicia? ¿Cuándo es femicidio? ¿Cuándo no es femicidio? Los números, que lamentablemente son números fríos, pero que representan vidas que lamentablemente se han perdido. Esa es la intención. Y vamos a ir directo a la fuente hoy y vamos a entrevistar a la presidenta del Observatorio de la Mujer en Salta, Alfonsina Morales, para que nos comente justamente al respecto y para que podamos desarrollar en toda esta hora como lo vamos a hacer desde la jornada de hoy, todos los sábados les decía, y así abrimos esta propuesta que traemos a Somos Salta. ¿Qué tal, Alfonsina? Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bien. Bueno, Alfonsina es la presidenta del Observatorio de la Mujer y vamos a hacer un poco de historia primero para ubicarnos, ¿no?, al respecto de por qué surge, cuándo surge y cuál es el objetivo que tiene este Observatorio de la Mujer. Primero, bueno, comentar eso, Alfonsina. ¿Cuándo surge este Observatorio de la Mujer? Bueno, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres surge en la provincia de Salta mediante una ley, es una impulsada desde la Cámara de Diputados la idea y surge en general como una escucha desde la Cámara hacia los movimientos de mujeres que hace tiempo que veníamos pidiendo que haya un observatorio en nuestra provincia. Desde que se promulgó la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, se estipulaba tener un observatorio a nivel nacional, que está en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres, y que cada provincia debería instrumentar los mecanismos para relacionarse con ese observatorio. Es así que, bueno, desde los movimientos de mujeres siempre se vino pidiendo
que exista un observatorio. El observatorio en general, todos los observatorios lo que tienen es una mirada hacia la política pública, de monitoreo de la política pública y de concentración de las estadísticas que se cuentan o estadísticas propias. Y en este caso, en central, esas son las ideas que tienen la mayoría de los observatorios. En el caso puntual de la provincia de Salta, tiene una característica muy particular, ya que es el único que es autónomo y autárquico, es decir, que no depende de un espacio público determinado, como en algunas provincias están en el marco de la universidad, en provincia de Buenos Aires está en el marco de la Defensoría del Pueblo. Digamos, cada observatorio tiene un espacio puntual, digamos una institución de la cual depende. Aquí es autónomo y autárquico, y otra característica como bastante innovadora es su conformación. Es un directorio que las personas que lo conforman vienen designadas por un concurso público que se hace en las diferentes instituciones del Estado y de los distintos poderes que tienen injerencia en estas cuestiones. Por eso es que en el caso de Salta, el directorio está conformado por 6 directores, directoras, que representan a lo que es el movimiento de mujeres, la Universidad de Salta, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, Senado y Justicia. ¿Cuándo se creó este observatorio? ¿Cuándo sale a la sociedad? Surge a raíz de la ley, digamos, ¿no?, que está a principios de 2015, y después empieza todo un proceso de que cada órgano genere su propio concurso. Es así que a lo largo de todo el 2015 empiezan los concursos, y el 25 de noviembre de 2015, por una decisión administrativa, se conforma el directorio ya de las 6 personas que ha ganado cada concurso público, ¿no? Esto también es una característica como bastante innovadora. No es decisión de cada poder a quién pone, sino que son concursos públicos. Cada una de nosotras ha participado del concurso por la cual en la cual se ha querido inscribir. Digamos, en mi caso, yo estoy por las organizaciones de mujeres, y hemos participado varias organizaciones representando los movimientos de mujeres, y salí electa, y una vez que se conformaron las 6, se constituyó el directorio, y ese directorio crea, digamos, por votación, unas autoridades que tienen que ver más con el funcionamiento, y por eso que en este año estoy como presidenta del directorio. Pero es una cuestión que tiene que ver más que nada con el funcionamiento. Siempre intentamos tener un trabajo colegiado entre todas las directoras, y bueno, ese es el gran desafío. Bueno, se manejan números, y a través de eso justamente lo que intentan hacer es que se tomen decisiones en la política, ¿no? El gobernador, bueno, cada funcionario en el ámbito legislativo también. En ese aspecto, por ejemplo, desde el 2015 que se creó, que salió a la luz, que se conformó, ¿qué estadísticas manejan? Son números que hacen referencia a hechos lamentables, ¿no? Pero ¿cuáles son esos números justamente? Digamos, fundamentalmente lo que surgió del primer informe de avance, que fue el trabajo de todo el año 2016, es mayoritariamente la información, la estadística, la llevan adelante quienes toman las denuncias o realizan la asistencia. Digamos, estadísticas propias tienen que ver con proyectos de investigación que se ha trabajado, por ejemplo, la encuesta a la población trans, que es la primera vez que se hace en la provincia de Salta, y en Argentina hay 2 experiencias más, nada más, pero que tiene que ver con que un análisis del dato, lo que hemos intentado hacer es un análisis de los datos. ¿Quiénes son los que relevan esa información? Puntualmente, hasta el momento, cuando surgen estadísticas que uno ve mediáticamente, siempre ante un caso reflotan, ¿no?, las estadísticas actuales del momento, pero tienen que ver con cantidad de denuncias que se recepcionan en el Poder Judicial. Ese es el dato oficial al que se accede, se lo puede hacer mensualmente, anualmente. Sería la materia prima de ustedes. Exactamente, pero lo que estamos trabajando, y es el gran desafío para este año, es
acceder a las bases estadísticas. Es un trabajo que se está trabajando con INDEC y el Consejo Nacional de las Mujeres, que es en el registro único, para que se pueda cruzar la información y al tener vos el dato de el nombre y el DNI, vos podés cruzar y ahí ver realmente la cantidad de casos, que no es lo mismo que la cantidad de denuncias. Claro. Porque en un proceso, una familia que tiene un proceso, que atraviesa un proceso de violencia de género, generalmente tiene más de una denuncia. Hay denuncias o de una vecina porque llamó al 911 porque sentía gritos, y todas esas denuncias configuran un único caso. Entonces, es importante saber las cantidades de denuncias que hay, que es el dato que se tiene hoy, pero también cuántos casos son y cuántas denuncias hay por cada caso, porque eso también nos da la pauta de que como no hay una resolución de la situación, seguimos con denuncias. O sea, que una mujer deba realizar 10 denuncias y uno le pregunta y todavía sigue en esa situación, quiere decir que como Estado nos falta mucho por hacer. Exacto. Ahora, respecto a lo que son las políticas de Estado, ¿no? Porque yo me tocó cubrir a mí, en el ámbito del periodismo, lamentablemente la muerte de Roxana Alderete, en su momento, si no me equivoco, 2004-2005 fue el hecho, y ese es como el caso emblemático, ¿no? Que si bien después hubo más, y antes hubo también casos de violencia contra las mujeres por parte de los hombres, fue como el caso emblemático, y desde la fecha hasta hoy, por ejemplo, ¿notaron a grandes rasgos algún cambio? Por ejemplo, en ese aspecto que le tocó padecer a Roxana, que era que tuvo que denunciar muchas veces en la policía, hubo una inacción policial, justamente la única sobreviviente, Vanina, recibió un dinero por los daños que le hizo el Estado al no haber tomado la policía la causa y demás. ¿Se notó ese cambio o se sigue dando lamentablemente? Hay cambios desde ese momento. Digamos, recordemos que ese caso generó una modificación de la ley que teníamos en ese momento provincial de violencia familiar, porque aquí en la ley anterior hacía referencia específicamente a la violencia familiar. Recién ahora se está hablando en concordancia con la ley nacional de violencia contra las mujeres o violencia de género. En ese momento, ese cambio de la ley generó que, por ejemplo, se dejen de tomar lo que se llamaba, digamos, siempre ahora se pasa a hacer una denuncia. Antes uno podía, esta cosa, es la vieja frase de vengo a levantar la denuncia, es decir, vengo a retractarme de esa situación. Hoy en día esto ya no puede por ley pasar. Digamos, una vez que la persona fue y hizo una denuncia, se activa la justicia y sigue su curso, por más que la parte que haya efectuado la denuncia no avance en el proceso. Eso es un cambio concreto. Otro cambio concreto es la cuestión de la obligación de todo oficial policía a tomar la denuncia. Se siguen escuchando, digamos, nosotros en el observatorio han llegado casos y dicen, mirá, yo fui a tal horario, no me quiso tomar la denuncia, me dijo que voy a la mañana. Eso sigue pasando, es verdad, pero digamos hubo un gran avance, ya no es tanto la demora, la demora, exactamente, y la desidia. Hoy sí hay una mayor diligencia en lo que tiene que ver con la recepción de la denuncia. Lo que nos está faltando es el después, ¿no? El qué pasa con esa gran cúmulo de denuncias que llegan a Ciudad Judicial y, bueno, cuáles terminan con una resolución concreta. Eso es lo que está faltando en este momento, me parece. Hace poco hubo un caso en Villa Soledad, en donde una persona, un hombre, tenía exclusión de hogar por violencia de género, pero pudo sortear la consigna policial, hiere a la mujer, hiere al hijo, hiere a la policía también con un arma blanca, y se quiere quitar la vida a él con el arma blanca, degollándose, ¿no? No lo pudo lograr, todavía está internado. ¿Cómo puede haber sido eso, no? También, porque la hay policía casos en el lugar... que, digamos, hay casos que sí, es verdad, el Estado pone todo a esa disposición, la exclusión estaba, la consigna estaba, cosa que muchas veces no pasa, pero en este caso sí estaba. Digamos, hay situaciones que obviamente exceden todo lo previsible que pueda tener como política pública el Estado, pero no es, digamos, la mayoría de los casos. En la mayoría las mujeres acceden a una notificación en donde dice que él tiene prohibición de acercamiento, por ejemplo.
y eso es lo máximo a lo que se accede como resolución de su causa. Tiene que haber un compromiso un también. Papel que hace de escudo, y ahí es en donde, y esa es la gran mayoría de los casos, y ahí es en donde el acompañamiento a posterior de la denuncia es fundamental. Tiene que haber también un compromiso de, por ejemplo, la mujer que denuncia por violencia de género, se da la exclusión del hogar y que no se pueda acercar, un compromiso, porque pasó en algunos casos, me tocó cubrir también, que por ahí se encuentra en otro lugar, porque la policía está a la consigna o están monitoreando, entonces se encuentra en otro lugar y lamentablemente el agresor vuelve a cometer, ¿no?, el ilícito. Hay dispositivos, actualmente están ya probando lo que son las pulseras magnéticas, hay distintos dispositivos que, además de, digamos, de la consigna, pueden ser espacios y dispositivos de protección. En ese caso, aún nos está faltando mucho, digamos, el botón tenía sus fallas, en su momento, el botón antipánico me refiero, tenía sus fallas en cuanto a que sí o sí requiere que haya una señal de celular, si no, no funciona, entonces muchas mujeres del interior de la provincia, y hay lugares en la propia capital que nos pasa habitualmente a nosotros que nos quedamos sin señal. Entonces, cuando decimos, hoy no tengo señal, pero que una mujer que tiene el botón no tenga señal, es complicado. Y cuando hablamos de la pulsera, creo que actualmente hay unas 15 pulseras, entonces tampoco, en relación a la magnitud del problema, tampoco hoy podemos decir que en la provincia tenemos un sistema de protección, monitoreo, sino que todavía nos falta, digamos, en función de la cantidad de... La oferta es mucho más chica que la demanda en este caso puntual, ¿no? Mencionando el tema de los botones antipánicos, las pulseras también, me acuerdo que se planteaba que es como revictimizar a la mujer que fue víctima de violencia, y que cuando alguien le vea la pulsera dirá, mirá, esa señora es víctima. Sí, ¿Cree que el agresor también las use? En ese caso yo, por ejemplo, prefiero las pulseras al botón. ¿Por qué? Porque el botón es el manejo exclusivo de la mujer. Es ella, digamos, y que en realidad lo que es el botón es una llamada más rápida a la policía. Esto es lo que se activa la llamada al 911, pero es la que debe activar su propia protección. Y pone digamos, en responsabilidad de la mujer en situación de violencia el protegerse. Su resguardo, claro, el tener a mano el botón, el activarlo, el sentirse amenazada, porque ese es el problema. Muchas mujeres se creen, no, pero ahora está bien, en realidad vino porque quiere ver a los chicos, digamos. Muchas veces las mujeres no toman conciencia de su propio riesgo. Eso también está naturalizado, ¿no? Claro, y ahí se habla mucho de naturalizar. En cambio, lo que tiene que ver con la pulsera es un sistema que se activa solo, porque los dos lo tienen. Entonces lo que hace es poner en alerta la proximidad. Claro. Si ambos no pueden acercarse a tantos metros, si esto no sucede o él se acercó, se activa solo. Entonces no es ella la que tiene que estar protegiéndose, sino que es el sistema el que solo se activa, y además, como es un sistema automático, funciona como prueba, porque lo que él está cometiendo es un delito. Entonces su propia activación ya genera una prueba de ese delito cometido. Y él también tiene la pulsera. Entonces, por primera vez empieza, si queremos estigmatizarse a él, digamos, si ve a un varón con una pulsera, uno sabe por qué la está teniendo. Sí, lo más seguro es que sea porque es el agresor y no la víctima. Exactamente. De igual Entonces manera es una manera también de correr y poner al varón en situación de exponerlo en su situación de violento. Bueno, actualmente lo que es la violencia de género, que termina con la muerte de la mujer, lo decíamos, se empezó a conocer mucho el término de femicidio, cuando hace referencia justamente a la muerte de una mujer en manos de un hombre. Pero lo que decíamos en la parte histórica, ¿no? Es un término que surge por, si no me equivoco, en 1974, cuando una escritora estadounidense lo manifiesta, ¿no? ¿Y por qué lo quiso hacer? Para, de alguna manera, tipificar lo que era esa agresión del hombre a la mujer, por un sentido de que la mujer le pertenece y que la vida de ella le pertenece a él y demás.
se hizo más públicamente cuando se le implementó, creo que en una jornada internacional de derechos y juicios, cuando una mujer también, bueno, no me acuerdo el nombre, lo presentó al término, ¿no? Y empezó a usarse, ¿no? Para esto, ¿no? Enseguida te pregunto, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida te pregunto justamente del femicidio, porque mucha gente dice, va este término, un asesinato más, y no, si bien se pierde una vida, tiene algo, ¿no?, que significa el femicidio. Así que enseguida te lo consulto. Vale. Estamos con Alfonsina Morales, ella es presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Salta, y estamos hablando de este flagelo, ya podríamos decirlo, que es el femicidio, lo que recién estamos haciendo referencia y que vamos a ampliarlo enseguida, que es la muerte de las mujeres en manos de hombres que creen que tienen el derecho justamente de hacer con las vidas ajenas lo que se le plazca. Pero envuelve mucho más, que enseguida vamos a empezar a abordarlo también. Así que no se vayan, pequeña pausa y ya volvemos con más porque estamos yendo directo a la fuente. El gobierno de la provincia ha inaugurado un nuevo espacio de recreación, esparcimiento para los vecinos de la zona sudeste y de toda la ciudad, el Parque de la Familia. El Parque de la Familia funciona de lunes a lunes de 8 a 23 y te ofrece a vos y a tu familia muchísimas actividades gratuitas para que la pases bien, pero bien en serio. A lo largo de sus plazas vas a poder disfrutar del patio de artesanos, ofertas gastronómicas y de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Pero sobre todo, el Parque de la Familia es un lugar tuyo, un lugar que seguro te hacía falta. Parque de la Familia. Gobierno de la provincia de Salta. En Miradas de Mayo, Maika Migorena interpreta al barbero de Sweeney Todd. El actor nos cuenta todo sobre su regreso a la TV con Quiero vivir a tu lado, su carrera como solista y todos sus proyectos. Además, entrevista a Luke Perry, notas especiales, grandes personajes secundarios en series, beneficios exclusivos para tus salidas y, como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 20 pesos por mes. Cablevisión. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Retornamos en esto que es directo a la fuente, porque vamos directamente justamente a las personas a preguntarle temas que son del interés general, que son temas atemporales, porque lamentablemente, como le decía, en algunos casos se dan durante el año, se vienen dando ya desde años pasados, y otros tal vez son del momento, pero que tienen una expansión, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de los femicidios. Y está con nosotros Alfonsina Morales, que es la presidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, hablando de esta temática también, pero que tiene otras aristas, ¿no?, que lo llevan a eso. Y vamos a preguntarle un poco más. Recién hacíamos referencia, Alfonsina, al término de femicidio. Sí. Por ahí mucha gente dice, basta de tipificar, de querer llevarlo para un lado, es un asesinato de una mujer, lamentablemente, pero no, significa algo, justamente. Por ahí lo que se escucha mucho es porque esto de estas opiniones de como que vale más la muerte de una mujer que de un varón, y por eso el femicidio tiene un nombre específico. Claro, y se pide de homicidio, algunos piden, ¿no? Exactamente. Acá no es una, digamos, una guerra de quién es más víctima y entre varones y mujeres. El término femicidio es un término realmente ideológico y político, en donde se plantea que a las mujeres las matan por el solo hecho de ser mujer. Asesinatos siempre hubo, tanto de varones como de mujeres.
lo que da cuenta el término políticamente es que además a las mujeres se las mata exclusivamente por el solo hecho de ser mujeres, y que esto no pasa con el varón. Y esa es la diferencia. Además, siempre se ha llamado homicidio. Ajá. Y ahí estás haciendo referencia específicamente al varón, claro, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que este término surge primero como un concepto teórico, y que es el planteo que vos hacías al cierre del primer bloque. Eso después es tomado por la justicia, y en algunos casos, como en nuestro país, está tomado y tipificado como digamos, específicamente en el código, digamos. Entonces ya deja de ser un concepto teórico ideológico y pasa a ser ya parte de la tipificación de los delitos que tenemos en nuestro país. Y justamente, el término femicidio, ¿qué es una tipificación, es una carátula del crimen? Es ¿Quién un la agravante, pone? es un agravante, digamos, se incluye así, es un agravante en el marco de los agravantes que tienen, digamos, ante el delito de un asesinato. Por eso es que siempre somos bien cautas en decir, bueno, si eso no es femicidio. Obviamente, esto no quiere decir, puede haber un femicidio que después, con el proceso y la investigación en justicia, no lo caratulan como tal. Digamos, eso va ya específicamente a lo que es el proceso judicial. Pero nosotras en muchos casos hemos planteado por ahí ciertas dudas, como el caso Mamaní, en 2015, una estudiante de la universidad quemada, en donde, bueno, en un principio y desde los movimientos sociales en los cuales mujeres en los cuales me incluyo, hemos salido, marchado, teníamos serias dudas en cómo todo el proceso en el cual se había gestado esa situación, y bueno, y desde toda la investigación judicial, un fiscal dijo que no, que eso era un accidente. Bueno, ¿quedó así al final? Quedó así al final. Porque se hablaba, archivado, me acuerdo que era como un experimento que estaba haciendo, ¿puede ser? Exactamente, esa causa está archivada, pero... ¿Se sospecha de alguien? ¿De la pareja? ¿Tenía Claro, novio? estaba ahí, estaba presente, había un niño. Entonces hay cuestiones que donde decimos que por eso es que es sumamente importante tener perspectiva de género al tomar las decisiones, al investigar. Por eso siempre desde el observatorio impulsamos todo tipo de capacitación que tenga que ver con empezar a mirar desde otro lugar estas cuestiones. No es un delito más, digamos, tiene sus características específicas. La víctima tiene sus características específicas, en donde obviamente un proceso de violencia contra las mujeres no es de un momento para el otro. Digamos, yo no me constituyo en víctima de violencia por la primera cachetada. Es todo un proceso en el que he venido desarrollando, en donde me han, con violencia, digamos, simbólica, que se ha venido trabajando de a poquito, cortado mis vínculos. En general, las mujeres están muy solas, con muy poca autoestima, convencidas de que ese hombre que ellas eligieron es la única salvación a un futuro mejor. Entonces, que de afuera alguien te diga no, no es así, y encima tiene una prohibición de acercamiento, así que no le abras la puerta, así nomás vamos a solucionar las cuestiones. Entonces, si el proceso fue largo para transformarse en una víctima de violencia, también va a ser largo para salir de esa situación. Claro. Cuando vos decías hay que tener una perspectiva de género sobre el caso, ¿qué sería una perspectiva de género? Es una mirada de entender a la sociedad en la que estamos desde otro lugar, entender la desigualdad entre varones y mujeres que se ha ido construyendo históricamente. Es como que no se lo tome como un análisis matemático, sino que se humanice, ¿o no sería lo mismo? Sí, no, y además que se entienda esta sociedad en esa desigualdad. Aceptar que hoy varones y mujeres somos desiguales, que a las mujeres nos han ido educando y construyendo para sentirnos menos, hasta en las cosas cotidianas. Digamos, el varón es el público, es el que puede salir
es el que debe mantener el hogar, la mujer es la que debe quedarse, es la reina del hogar, es la que debe estar en la casa, y si yo no tengo una pareja, nunca voy a poder ser la reina del hogar. Entonces ahí es buscar sí o sí un proyecto de vida que se arma con el otro, si no, no lo puedo. El varón esa sensación no la tiene. ¿Y este cambio sería un cambio que cultural? Es un cambio cultural. Se tiene que dar a través de, me imagino, la educación, programas que fomenten esto. Cuando uno habla de prevenir la violencia contra las mujeres, hay un montón de cosas y dispositivos de protección que tienen que ver con la seguridad cuando el hecho está consumado, digamos, cuando la violencia surgió, pero prevenir que surja la violencia, que se genere o que yo construya una pareja sin violencia, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con una educación diferente, con el dejar de, por ejemplo, yo siempre digo cuestiones donde se ve la desigualdad en cositas chiquitas. En mi época, por ejemplo, cuando había un maestro en la escuela primaria, no le decíamos maestro, le decíamos profesor, porque se entendía que era más. Entonces, las maestras eran la seño y él era el docente o el profesor, porque era ningunearlo decirle maestro. Digamos, y en realidad son maestros los dos, cobran lo mismo, y ahí se veía evidente esta desigualdad hasta laboral entre varones y mujeres. Entonces, creo que... Y en el ámbito escolar también se puede ver eso cuando actualmente, o me pasaba a mí también en la época de la escuela y del colegio, que por ejemplo, cosas simples, que por ahí uno no lo entendía, no las percibía, que al pizarrón lo borren los varones. Era de alguna, eso es de alguna manera también... Porque es más alto, sí, no sé, pero ¿por qué? Pero no, hay cosas, o que las nenas, la manera de sentarse, siempre de ser más cuidadosas con su cuerpo, de no generar actividades físicas, esto de, me acuerdo patente de andar muchacheando, cuando uno no se adecuaba a lo que debía ser una nena, ya estabas muchateando, digamos, ¿no? No tenías que correr, no podías jugar a la pilladita, no podías... ¿Por qué? Porque comportarse como una señorita. Exactamente, famoso. Es un deber ser. Te enseñan a cómo debes ser como varón y cómo debes ser como mujer. Y eso es lo que queremos ir rompiendo en la escuela. Esto de que los chicos tengan y las chicas tengan el deporte por separado. Las nenas hacen vóley, los varones hacen handball o fútbol, nunca un juego mixto porque no vayan a querer tocarse a ver qué pasa. Cuando en realidad de chicos debemos aprender a convivir con nosotros con normalidad. Si nunca tenemos una convivencia hasta de nuestros cuerpos, porque somos personas sexuadas, ¿cómo vamos a construir después una pareja en adultos? Claro. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que entramos un poco en lo que es la educación. Cuando ya de chiquito, el varón es el color celeste y es el autito o la pelota. Y la nena es el color rosado y es el jueguito de pintura o es la muñeca. Desde ahí ya empieza a nacer esto de empezar a diferenciar, a diferenciar, a discriminar un poco. O esta cuestión de que la matemática es de los varones porque razonan mejor, y no, literatura y lengua es más para las nenas porque hablan más. Cuestiones que ya te van marcando después, que parecen hasta inofensivas y graciosas, pero que si eso lo tenés en lo cotidiano a lo largo de todo tu crecimiento, es obvio que terminada la secundaria, tus opciones de qué estudiar, de qué hacer, son totalmente diferentes si sos mujer a si sos varón, digamos, ¿no? Y las carreras a elegir. Según este planteo, por ejemplo, ¿no? Que a veces se da la charla en realidad, si de chiquito se le regala a la nena una pelota de fútbol o un autito, no estaría mal. No. Y al varón, no digo un set de belleza, de pintura, pero un muñeco, o sea, tranquilamente, por ejemplo, el varón, la primera vez que tiene un bebé en brazos, o sea, es cuando es su hijo, digamos, o su sobrino en todo caso, pero nunca jugó con un muñeco y eso, o sea, no te va a cambiar tu orientación sexual, por ejemplo, que es una de las cuestiones grandes que objetan por ahí, desde los sectores por ahí más conservadores o católicos. El que vos juegues con un muñeco cuando sos chico no va a hacer que a la larga cambie tu orientación sexual. O en la mujer, o en la mujer, o sea, eso no tiene nada que ver, sino es ir experimentando diferentes cosas
Y es una manera también después que de grande, como varones, tengan otro vínculo con sus hijos. Hay muchos varones que se sienten muy incómodos de mostrarse en una plaza jugando, y más que nada en los hombres grandes, digamos, acá sí ya hay una generación nueva de muchos chicos que padres de 20, 30, por ahí que tienen otra relación con sus hijos, no tienen que andar escondiendo en sus amigos que les cambian los pañales, porque eso también es muy de varones, ¿no? Está bien, dentro de la casa sí, soy re compañero, pero ante el grupo de amigos, no vayan a creer que soy lavarropa. Claro, exacto. Entonces, y eso no debe ser vergonzoso, estás cumpliendo tu función de padre. Claro. Ahora, hablando también de educación, ¿cuánto tiene que ver la educación sexual para, en un futuro, bueno, prevenir los abusos, la violencia, las muertes de mujeres o varones? O sea, la manera más específica de prevenir la violencia contra las mujeres es teniendo una buena educación sexual en las escuelas. ¿Y qué sería, por ejemplo, como puntual. La educación sexual o vista según el planteo? Que en general es como, tiene mala prensa o es mal vista, en el sentido que se piensa que te van a enseñar a cómo tener relaciones, a cómo cuidarte, y que eso es todo. Y que de ahí los chicos salen directo a tener relaciones. Y en realidad, la educación sexual integral planteada desde el jardín de infantes, que quiere decir que evidentemente no les van a enseñar a cómo tener relaciones sexuales en un jardín, tiene que ver a sentir y, digamos, plantea la educación en donde los cuerpos son sexuados primero, y además a aprender a cuidarse, a respetarse, a tener autovalía y conocerse, el animarse a preguntar, el no pensar que es algo oculto, que no se debe decir, de lo cual no se debe hablar, porque si no, exactamente, porque si no lo que hacemos es impulsar esto de que yo de esto no hablo. Entonces si me está pasando algo malo en mi casa con algún conocido, no lo digo porque, o sea, cada vez que yo digo algo, el adulto que está conmigo se pone colorado. Quiere decir que algo no estoy hablando, ¿no? Entonces esta cosa del secreto que hay mucho en el abuso, la única manera de romperlo es hablando con naturalidad y con franqueza, y que los chicos se sientan, nuestros hijos y nuestras hijas se sientan como cómodos en poder hablarlo con un adulto de confianza, ¿no? Por ejemplo, a ver, se da que hay hombres mayores de edad, pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes mayores o adultos mayores, que violan a una nenita, a un adolescente. Puede llevar a esa persona a querer violar a alguien, ¿no? Y bueno, y peor si después le termina quitando la vida. ¿Qué creen ustedes que lo lleva a eso? En principio, digamos, las cuestiones psicológicas que pueden llevar a este hombre no me competen a mí, psicóloga no soy, pero sí, lo que sí decimos desde el feminismo es que en general, si vos educás a varones que se sienten con supremacía hacia las mujeres y sienten que son de su propiedad, obviamente que al ser una cosa de mi propiedad, yo puedo hacer con ella lo que tenga ganas, digamos. Entonces, es fundamental, por eso decimos, para empezar a crear varones con otra masculinidad, con otra manera de relacionarse con el otro, tanto con sus propios pares como con las mujeres, es con una mirada y una perspectiva de género, en donde la igualdad y la equidad sea el centro de las relaciones, digamos, ¿no? Tienen que haber como familias más democráticas. La autoridad hoy en día está depositada exclusivamente en el varón, digamos, y las mujeres que son hasta jefas de hogar, por ahí le consultan al hermano o al padre algunas decisiones porque no se sienten con la autovalía de poder llevarlo adelante. Y si bien son menos los casos, ¿no? Pero por ahí se dan a nivel nacional, en algunas otras provincias o internacional, a veces se conoce también, de una maestra de secundario que abusa de un alumno, del nivel, bueno, ya en esta oportunidad, del secundario, ¿no? Ahí también sería lo mismo, pero a la inversa, el tema de que la mujer adulta ya docente, no por ser, pero los casos son por lo general que una maestra abusó de un alumno. ¿Es parecido el caso? Digamos, por ahí no son las mismas fuentes, las mismas causas las que se generan una u otra situación. Es verdad que son los menos, digamos, ¿no? Que sucede lo mismo con
las situaciones de violencia familiar, por ejemplo, en donde es la mujer la que fue denunciada. Son los casos los menos que hay. Digamos, obviamente eso también configura un delito. Esto no quiere decir que una, digamos, por ser feminista va a esconder estas situaciones. Esas situaciones que vos puntualizás son delitos y la justicia actúa rápidamente, ¿no? Hasta se sorprende, se acongoja con ese chico, esa criatura, y activa rápidamente. Ahora, si la cuestión es al revés, en general, lo primero que se piensa es, seguramente ella algo hizo, quería una mejor nota. Uno no pone en duda la situación de ese niño, ese adolescente varón. No pone en duda que sea una víctima. Automáticamente dice, no, mirá, esta mujer lo que hizo. Si es a la inversa, ya se piensa automáticamente que esta niña algo provocó. La pollera era corta, no era corta, no le preguntamos al varón si usaba bermudas o usaba pantalón largo. Por ejemplo, tomando tu ejemplo, ¿no? Ahora, ahí siempre cuando pasa del menor abusado por una mujer mayor, dicen, pero ¿cómo va a denunciar eso? O cuando el hombre va a denunciar que la mujer le pegó, teóricamente él debe cumplir al macho y debe estar a disposición de cuando tenga la oportunidad de sus deseos. Y esto por eso, porque está educado en una presión también de ajustarse un deber ser, que hay muchos chicos que por ahí son discriminados por sus propios pares porque no responden a ese macho, digamos, y eso se ve mucho hoy en las escuelas, dado que estamos en una generación donde conviven chicos educados desde otro lugar, con igualdad, y otros que digamos sigan respondiendo a esta heteronorma del varón viril, macho, que bueno, que obviamente están en contraposición, pero creo que por eso la educación debe estar a la altura de las circunstancias y debe generar espacios de debate con sus docentes, con sus alumnos, para hacer ver estas cuestiones. Tenemos leyes muy importantes en el país, por ejemplo, que protegen a todo el colectivo de la diversidad, y sin embargo hoy la escuela sigue siendo un espacio expulsivo de cierta colectividad, en donde, por ejemplo, los chicos en general es en la adolescencia en donde empiezan a definirse. Entonces las chicas trans empiezan, obviamente, nosotros en la encuesta que hicimos, se ve claramente cómo empiezan a abandonar la secundaria a medida que, y la educación, a medida que van como autoafirmando su elección, y eso las expulsa automáticamente. Entonces, si vos no tenés educación, si te expulsan de tu casa, de tu escuela, ¿qué tipo de trabajo vas a acceder? Ahora, antes de ir a la última pausa, por ahí son temas que no hay que esperar que se hablen en la escuela, la educación sexual, que se la aborde, sino que hay que hablarlo en la casa, ¿no? En la mesa familiar. Sí. Eso, por eso apuntamos mucho al Estado, porque el Estado tiene obligación de hacerlo. Por ahí, en el hogar, los adultos, o sea, no todos están preparados y capacitados con todo este avance de derechos, y son los propios padres los que por ahí tienen que participar de algún taller para poder dialogar y conversar diferente con sus hijos, y por ahí desde esa ignorancia, digamos, hay mucho rechazo a qué es lo que están aprendiendo en la escuela. Yo creo que tendría que haber talleres, digamos, con los padres de esta situación para que vean, porque si realmente vos pones a los padres y les mostrás las ventajas de tener una educación sexual integral en la escuela, se van a dar cuenta que son mucho más los beneficios que los prejuicios que se tienen al respecto. Y que entonces, los perjuicios también. Exactamente. Entonces, eso creo que es importante, digamos, que el adulto hemos crecido. Sí, lo que pasa es que también venimos de un país de dictadura. O sea, nuestros adultos, por ejemplo, las edades de nuestros padres, tuvieron otra educación, no tenían esta libertad de hablar de lo que se quería. Entonces venimos ya arrastrando una situación complicada históricamente,
que creo que, bueno, tenemos que empezar a revertir y poder sentirnos en confianza de hablar de estas cuestiones. Hacemos una pausa cortita y ya volvemos. Estamos charlando con Alfonsina Morales, ella es la presidenta del Observatorio de Violencia de la Mujer en Salta, sobre lo que es justamente esa materia y también, lamentablemente, los femicidios. Ya volvemos con el último tramo porque estamos yendo directo a la fuente. Descubrí los Medici en Cablevisión Flow. Is changing, and Florence perceives its place. Una serie que cuenta la vida de los primeros banqueros en Italia, el dinero para conseguir el poder y el poder para guardar el dinero. Vas a poder verla cuando y donde quieras en la carpeta Series de On Demand. Perception is power, and we must appear powerful now more than ever. Disfrutala en todas tus pantallas con Flow. Cablevisión. El gobierno de la provincia ha inaugurado un nuevo espacio de recreación-esparcimiento para los vecinos de la zona sudeste y de toda la ciudad, el Parque de la Familia. El Parque de la Familia funciona de lunes a lunes de 8 a 23 y te ofrece a vos y a tu familia muchísimas actividades gratuitas para que la pases bien, pero bien en serio. A lo largo de sus plazas vas a poder disfrutar del patio de artesanos, ofertas gastronómicas y de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Pero sobre todo, el Parque de la Familia es un lugar tuyo, un lugar que seguro te hacía falta. Parque de la Familia, Gobierno de la Provincia de Salta. Abrimos el último tramo de esta primera entrevista que traemos a la pantalla de Somos Salta, Cablevisión, a través de esta nueva propuesta, que es ir directamente a la fuente y preguntar los temas de interés general. Y hoy estamos hablando de violencia de género, de femicidio, lamentablemente, y vamos a preguntar en este último tramo a Alfonsina Morales, que es la presidenta del Observatorio de Violencia de la Mujer, el rol del gobierno, ¿no? ¿Qué viene haciendo el gobierno, la justicia, porque son los tres poderes, con el legislativo también, al respecto en esta materia? Alfonsina, consultarte, mucha gente se queja de la inacción en la justicia, ¿no? Que tarda mucho en accionar, en llegar a juicio, en detener, en condenar, y pasan los años y demás. La parte de instrucción también. Lo que es el Poder Judicial, ¿cómo lo ven ustedes del observatorio, las acciones que están tomando? Bueno, en general, primero, como más o menos ya antes algo esbocé, esta cuestión de que falta un poco de perspectiva de género en las decisiones que se toman, ¿no? Y la diligencia, la debida diligencia que se deben tomar en los casos de violencia contra las mujeres, en general no es tan así, ¿no? Pero hubo grandes avances en cuanto a los dispositivos que se han creado. En esta provincia tenemos dispositivos que digamos, son pioneros a nivel nacional, como es la Defensoría, por ejemplo, la Defensoría de Género, en donde en realidad es el Estado que pone un grupo de abogados para las víctimas. En general, en el Ministerio Público, digamos, se tienen lo que es las fiscalías, o sea, es acusatorio. Entonces tenés abogados en donde digamos, buscan las pruebas para quien está acusado. Pero además, y si son defensores, es defensor del acusado. Siempre, digamos, el dispositivo fue mirando hacia la persona que está siendo acusada. En el caso puntual de la Defensoría de Género, es la única defensoría que activa específicamente como defensora de la víctima. Que, por ejemplo, que hasta en casos de... Tenemos un caso de femicidio en el interior, que es la defensora de género, la que se constituyó como querellante de la familia de la víctima, cosa que es la primera vez que sucede en la provincia. Entonces, sinceramente, se reconocen estos avances, digamos,
importantes, como es las fiscalías de género, los juzgados de violencia familiar y de género. Lo que creo que está todavía faltando es mucha articulación entre ellos y sobre todo empezar a unificar criterios. Hablamos de violencia familiar y violencia de género como si fuera lo mismo, que en realidad no lo es, y apunta a cuestiones totalmente diferentes. En algunos casos, violencia familiar puede ser entre dos hermanos que están discutiendo por la herencia. Ajá. Y eso es algo totalmente diferente a lo que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, los dispositivos deben ser diferentes. Y después, a nivel ejecutivo, digamos, existe sí un programa de asistencia a víctimas en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, pero son dispositivos centralizados. Esto lo venimos diciendo hace tiempo, digamos, hay que empezar a generar propuestas de políticas públicas que lleguen sinceramente a todo el territorio de la provincia. Por ejemplo, el polo de mujeres que no hace mucho se dio a conocer, está muy bueno. Tiene que ver con una política pública de enfrentar la asistencia de una manera integral, que es lo que se pide a nivel internacional, pero está concentrado en la ciudad de Salta. Está bien, aquí tienen la mayoría de los casos, pero está concentrado en un casco más céntrico de la ciudad, entonces no todas acceden, no todas saben que existe. Digamos, entonces creo que el tema trabajo, de la trinchera y que hablamos también el trabajo en territorio es el gran desafío que como Estado todavía está, considero, en deuda, y un trabajo articulado en territorio. Bueno. ¿No? Que si vos llegás al hospital, qué sé yo, de Tartagal, sea lo mismo que llegar al hospital de Urundel y recibir la misma asistencia. Y esto en los ámbitos de las asistencias a víctimas de violencia contra las mujeres, creo que todavía falta mucho por resolver. Y en el ámbito legislativo, ¿qué creen que podría, qué sugerirían? No, yo creo que las leyes están bastante, o sea, lo que nos está faltando es adecuar nuestras prácticas a las nuevas leyes, claro. Cambiar una que otra cabeza, como digo yo siempre. Las leyes por sí solas no cambian la mentalidad de las personas, pero es fundamental que si yo soy funcionario público y estoy para proteger, obviamente que es mi obligación adecuarme a las leyes y correrme de mis creencias religiosas, de mis creencias ideológicas. O sea, si hay una ley que dice lo que tengo que hacer, lo haré. Y si mi religión me lo impide, me correré de ese espacio. Claro. Lo digo, por ejemplo, por médicos o médicas que con los objetores de conciencia, qué sé yo, el aborto no punible existe, es ley y está protegido. Y si yo no quiero, me correré y dejaré que otro lo haga. Digamos, son cuestiones que, está bien, a la sociedad en su conjunto no le puede como tenerle sus tiempos, va a cambiar, estos cambios culturales llevan años, son procesos, pero si yo cumplo una función pública, estos tiempos son ahora. Exacto. Para que la gente tenga en cuenta y en claro también, si alguien es víctima de violencia de género, en primera persona, o está viendo que alguien está siendo víctima de violencia también, en este caso de género, ¿no? Porque estamos hablando de este tema, ¿dónde denunciar? Acá la diferencia está centralmente si es una emergencia, si es una situación de violencia que está pasando en el momento, de agresión concreta, a si es un proceso de que yo quiero ayudar a una vecina que hace tiempo que está en esta situación. Si es una emergencia en lo inmediato, lo mejor es el 911. Ajá. ¿Por qué? Porque corta la situación en el momento, claro. ¿No? El peligro. Sí, sí. Ahora, si estamos en un proceso, es decir, no, porque mi hermana la hablo y no pasa nada, digamos, por ejemplo, ahí sí yo recomiendo, antes que la policía, los espacios de asistencia. ¿Por qué? Porque te pueden acompañar o pueden citar a la mujer y con esta charla con psicólogos ir viendo y hacer, por ahí dar cuenta, porque las mujeres muchas veces no se dan cuenta que son víctimas y del peligro que están corriendo. Entonces ahí sí son espacios que tienen que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Derechos Humanos, en donde hay un programa de asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres, o la OBIF,
en el ámbito, la Secretaría es en el ámbito del Ejecutivo, OBIF es en el ámbito de la Justicia, en Ciudad Judicial, y después en los municipios, en algunos, muy pocos, se cuentan con áreas mujer o áreas de protección de asistencia. En la ciudad de Salta se tiene un programa de asistencia a víctimas, y bueno, y ya después en cada municipio eso está faltando, y es una de las tareas que estamos ahora llevando adelante desde el observatorio, hacer un relevamiento de en qué municipios realmente desde el ámbito municipal se tiene un espacio de asistencia, o solo está la comisaría, o bueno, algún estado, digamos, de la parte judicial, ¿no? Claro. Bueno, y por último, antes que terminemos, hacer referencia también a que la violencia de género, el femicidio, tiene víctimas colaterales, Sí. ¿no? Principalmente los hijos de esa pareja que pierden a la madre asesinada y al padre encarcelado, Sí, ¿no? Y sí. quedan huérfanos. Después hay que ver quién queda con la tutela, pero son niños que después tendrán una historia de vida, ¿no? Sí, y ahí hay proyectos. Ese es hablando del legislativo, es uno de los aspectos pendientes que tiene los ámbitos legislativos. Hay proyectos de ley específicos para darle protección a estos niños que han quedado solos. La ley Brisa, digamos, a nivel nacional, hubo iniciativas también a nivel provincial. Esas son, creo que, cuestiones que sí quedaron pendientes, que pueden desde los ámbitos legislativos hacer mucho, digamos, ¿no? Tanto algún beneficio económico específico a los niños, como cuestiones básicas de la tutela, que hoy está también, digamos, quién queda con la guarda, esas cuestiones que deberían sí reglamentarse y reglarse a nivel legislativo, lo mismo que las licencias por violencia, que las mujeres lo mismo tienen que ir a trabajar, entonces genera también toda una cuestión. Hay leyes que podrían ayudar y mucho en lo que es la salida, el después, que es lo más complicado. No hay dispositivos a nivel estatal, en ninguno de los ámbitos, que acompañen a la mujer en el después, en la salida laboral, en terminar la secundaria. Generalmente lo hacen por motus propio, o porque algún familiar, o porque se sumó a algún movimiento de mujeres que la acompaña, pero como política pública, ese aspecto está muy desmembrado. Bien. Bueno, Alfonsina, te agradezco la visita, espero que te hayas sentido cómoda y que podamos verle abastecido de información, ¿no?, a la ciudadanía, y seguramente es un tema que da para mucho y tiene muchas otras aristas que a lo largo de cada edición vamos a ir tocando también, por supuesto, entre otros temas. Bueno. Alfonsina, muchas gracias. No, gracias a vos. Le agradecemos a Alfonsina Morales, ella es la presidenta del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Esta es la primera entrega de esta propuesta que trajimos, como le decíamos, a Somos Salta, Cablevisión, la señal 2, con ir directamente a la fuente para tocar diversos temas que son de interés general. Todos los sábados a las 10 de la mañana los espero.